el cuaderno de trabajo de matemática resolvemos problemas de primero de secundaria. En la página 16 encontramos la sección Comprobamos nuestros aprendizajes, teniendo como propósito representamos las características de una muestra mediante variables cualitativas y cuantitativas discretas, y leemos gráficos de barras y gráficos circulares. También organizamos en una tabla de frecuencias los datos recopilados de una encuesta y planteamos conclusiones sobre la variable de estudio haciendo uso de nuestros conocimientos estadísticos. La situación significativa A. Los estudiantes del primero D, después de hacer una encuesta en la institución educativa sobre la edad, años cumplidos de sus compañeras, obtuvieron los siguientes datos: 11, 14, 12, 14, 13, 14, 11, 13, 12, 14, 13, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 13. De acuerdo a los datos obtenidos, procesa y organiza la información en una tabla de frecuencias y represéntala mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. Tenemos la resolución. Organizamos los datos en la siguiente tabla de frecuencias, siguiendo las pautas que se indican. La frecuencia absoluta f sub i indica el número de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. La frecuencia relativa h sub i se obtiene al dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos y la frecuencia relativa porcentual h sub i tanto por ciento. Se obtiene multiplicando cada frecuencia relativa por 100, para lo que nos presentan la siguiente tabla de frecuencias en la que se consideran las edades, el conteo de esas edades, sus frecuencias absolutas, luego sus frecuencias relativas y la frecuencia relativa porcentual, así como el total. Elaboramos el gráfico de barras y en el que podemos notar en el eje Y la cantidad de estudiantes que van de 0 a 15 y en el eje X la edad representada en años que van de 0 a 14. Ahora, elaboramos el gráfico circular a partir de las frecuencias relativas porcentuales. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes con 12 años representa el 40% del total. Luego, su sector tendrá un ángulo equivalente a 40 entre 100 por 360 grados, que es igual a 144 grados. Utiliza tu transportador y podemos ver aquí en el gráfico circular la edad de 11 años representada por el color celeste, que nos indica el 10%. La edad de 12 años representada por el color naranja, que es el 40%. La edad de 13 años, que es el color morado, que nos indica el 30%. Y la edad de 14, que es el color amarillo, representado por el 20%. Primero, describe el procedimiento que se utilizó para dar respuesta al reto de la situación. ¿Cuál de los dos gráficos resulta más conveniente para representar los datos? ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene 13 años? El porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14 años representa el 80%. ¿Es correcta esta afirmación? Justifica por qué.
Situación significativa B. Una compañía encuesta a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. En la siguiente tabla de distribución de frecuencia se muestran algunos resultados de la encuesta. El deporte, fútbol, la frecuencia absoluta 25. El deporte, básquet, no nos dan datos. En natación nos dan la frecuencia relativa que es 0,1. En el tenis nos dan la frecuencia absoluta que es 12. En el total tenemos en la frecuencia absoluta 60, en la frecuencia relativa 1 y en la frecuencia relativa porcentual 100%. Entonces, A. Completa la tabla y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. B. ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Y en la resolución, para completar la tabla, realizamos las siguientes operaciones. Calculamos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual para el fútbol, es decir, frecuencia relativa que es igual a 25 entre 60 resulta 0,417. La frecuencia relativa porcentual que es igual a 0,417 por 100% igual a 41,7%. Luego calculamos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa porcentual para la natación. Entonces vamos a representarla por f(3) que es igual a 60 por 0,1 siendo igual a 6. La frecuencia relativa porcentual la representamos por h(3) tanto por ciento que es igual a 0,1 por 100% es igual a 10%. También calculamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual para el básquet. Entonces tenemos que es igual a f(2) igual a 60 menos, abre paréntesis, 25 más 6 más 12 igual a 17. Ahora, la frecuencia relativa representada por h(2) es igual a 17 entre 60 igual a 0,283. Y la frecuencia relativa porcentual que es igual a 0,283 por 100% igual a 28,3%. Ahora calculamos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual para el tenis. Es h(4) que es igual a 12 entre 60 resulta 0,20. Y la frecuencia relativa porcentual que es igual a h(4) tanto por ciento que es igual a 0,20 por 100% resultando 20%. Completando la tabla de distribución de frecuencias se tiene: en el deporte tenemos el fútbol, la frecuencia absoluta 25, la frecuencia relativa 0,417 y la frecuencia relativa porcentual 41,7%. En el básquet, la frecuencia absoluta 17, la frecuencia relativa 0,283 y la frecuencia relativa porcentual 28,3%. En la natación, la frecuencia absoluta 6, la frecuencia relativa 0,1 y la frecuencia relativa porcentual 10%. Para el tenis, la frecuencia absoluta 12, la frecuencia relativa 0,2 y la frecuencia relativa porcentual 20%. En el total, la frecuencia absoluta es 60, la frecuencia relativa 1 y la frecuencia relativa porcentual 100%, por lo que tenemos como respuestas para A son 17 personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. En B, el porcentaje del personal que no señaló al fútbol como su deporte favorito es 100% menos 41,7% que es igual a 58,3%. Primero, describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Segundo, ¿fue necesario completar toda la tabla? ¿De qué depende esto en general?
Tercero, la variable cualitativa describe una cualidad o característica de cada elemento de una muestra o población. Usualmente se expresa con palabras. Las variables cuantitativas miden o cuentan una característica numérica de cada elemento de la muestra o población. Sus valores se expresan con números. De acuerdo a esta información, ¿a qué tipo de variable corresponden los datos de esta encuesta? Situación significativa C. En la siguiente gráfica de barras se muestra el número de inasistencias de un grupo de 50 estudiantes durante el año escolar. ¿Qué cantidad de estudiantes tuvo no más de 5 inasistencias? A continuación podemos ver el siguiente gráfico de barras en el que tenemos en el eje Y la cantidad de estudiantes que van de 0 a 20 y en el eje X la cantidad de inasistencias que van de 0 a 7. Aprendemos a partir del error en la resolución. Lo que el problema nos solicita es, en otras palabras, hallar la cantidad de estudiantes que tuvieron 1, 2, 3 o 4 inasistencias. Del gráfico podemos leer que estudiantes con una inasistencia, 5, estudiantes con 2 inasistencias, 8, estudiantes con 3 inasistencias, 17, estudiantes con 4 inasistencias, 7. Luego, son en total 5 más 8 más 17 más 7 igual a 37 estudiantes, por lo que nuestra respuesta es que 37 estudiantes tuvieron menos de 5 inasistencias. Primero, el procedimiento realizado para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa es correcto. ¿Por qué? Segundo, si el procedimiento de la resolución fuera errado, ¿cuál sería el procedimiento correcto?